El crecimiento de la producción de un país puede deberse tanto a un aumento de la producción como a un aumento de los precios. Por esto resulta fundamental separar el crecimiento de los precios del aumento experimentado por la producción de bienes y de servicios. Esto implica, en términos de la economía, hablar de magnitudes nominales y magnitudes reales. La distinción entre el Producto Interno Bruto nominal y el Producto Interno Bruto real requiere entonces la utilización o el cálculo de un índice de precios que nos muestre la variación de los precios entre un periodo de tiempo y otro. En esta sesión estudiaremos dos formas de calcular esta variación. La una es el cálculo del índice de precios al consumidor, que lo identificamos como IPC, y la otra, un índice de precios específico para calcular la variación en el valor nominal del PIB, que lo denominamos el deflactor del PIB. Veamos las diferencias entre valores nominales y valores reales. Supongamos, por ejemplo, que el PIB de un país cualquiera en el año 2013 fue de 120.000 millones y en el año 2014 aumentó a 123.000 millones. Sabemos que una o dos cosas han sucedido en el 2014. A. En este país se han producido más bienes y servicios en el 2014 que en el 2013. Y B. En este país en el 2014 se pagan precios más altos por los bienes y servicios que en el 2013. En el primer caso, el aumento de la producción contribuirá a mejorar el nivel de vida. En el segundo caso, el pago de precios más altos significa que el costo de la vida se ha incrementado, pero no el nivel de vida. Por ello es importante, cuando se da un aumento del PIB, poder cuantificar en qué medida se debe al incremento de la producción de bienes y servicios o en qué medida es consecuencia del crecimiento de los precios, esto es, de la denominada inflación. El cambio en la producción se mide utilizando el concepto de PIB real y para medir el incremento de los precios necesitamos calcular un índice de precios. De esta forma, podemos precisar la diferencia entre el PIB real y el PIB nominal. El PIB real tomará en cuenta el valor de los bienes y servicios finales, cantidades producidas, asumiendo que los precios no han crecido. A esto lo denominamos precios constantes. Esto es tomando los precios de un año base o de un año de referencia. Teniendo en cuenta que los precios de los distintos bienes varían en diferentes proporciones de un periodo de tiempo a otro, es importante poder establecer cuál es la variación general de los mismos. Al comparar el valor de los bienes y servicios producidos a precios constantes, se puede medir el cambio en el volumen real de la producción. El PIB nominal incluye las dos variaciones. Toma las cantidades producidas en cada año por los precios de ese mismo año. Se denomina también PIB a precios corrientes o de mercado. ¿Qué es lo que mide? Mide el total de bienes y servicios de la economía a los precios existentes en el mercado, precios actuales o precios corrientes cuando se realiza la producción. En el ejemplo, sería 3.000 millones de dólares. Para identificar la diferencia entre PIB nominal y PIB real, se utilizan los denominados índices de precios, que nos permiten comparar en cuánto cambia el precio de un producto de un periodo a otro. Por ejemplo, si un artículo costaba $1 en el año 1 y en el año 2 cuesta $1.20, el índice de precios es igual a 1.20. ¿De dónde lo obtenemos? Del cociente entre el precio del año 2, que es 1.20, dividido sobre el precio del año 1, que es $1. Esto significa que por cada unidad monetaria del año 1, ahora debo pagar
0,20 unidades monetarias más, lo cual me indica que el precio varió, en este caso aumentó, en un 20% de un periodo al otro. Veamos otro ejemplo. Con base en la información que aparece en la tabla en pantalla, podemos llegar a las siguientes conclusiones para ver cómo afecta la variación de precios el cálculo del PIB. El PIB nominal del año 2 creció en $10, que equivalen a un crecimiento del 20%. El índice de precios también es de 1.20, que sería 0.60 dividido sobre 0.50. O lo que es lo mismo, los precios subieron en un 20%, que es una variación porcentual que se calcula como la diferencia entre 0.60 y 0.50 comparada contra el precio del año 1, que era 0.50, es decir, dividido por 0.50. En consecuencia, el crecimiento del PIB se debió, en este caso del ejemplo, exclusivamente al crecimiento de los precios, ya que la cantidad producida no cambió. Lo más importante para la economía es saber en cuánto crece el PIB por aumento de la producción y no por aumento del precio, para lo cual debemos asumir que no hubo variación en el precio de un año al otro y tomamos el mismo precio del año 1, precio constante, para multiplicarlo por las cantidades del año 2. Al hacerlo en el ejemplo que estamos considerando, encontramos que el PIB del año 2 con los precios constantes del año 1 también vale $50 y podemos concluir que no hubo un crecimiento real de la economía y que solamente hubo crecimiento de los precios. Si conocemos en cuánto varían los precios de un periodo al otro, que es el índice de precios, y conocemos el valor del PIB nominal en el mismo periodo de tiempo, lo que podemos hacer para encontrar el PIB real es dividir el valor del PIB nominal sobre el índice de precios. De tal manera que tenemos que el PIB real será igual al PIB nominal dividido sobre el índice de precios. En el caso del ejemplo, 60 dividido sobre 1.20 igual a $50, que es el valor de la producción, el mismo valor de la producción del año 1. Lo que observamos entonces es que el valor nominal se desinfló por el efecto del índice de precios. Entonces a este índice lo vamos a denominar el deflactor del PIB, ya que elimina el efecto de la variación de los precios en los valores corrientes para convertirlos en valores reales. Recordemos que lo verdaderamente importante para un país es que aumente la producción real de bienes y servicios para satisfacer más necesidades, mientras que no parece muy conveniente que solo aumenten los precios, que afectan en forma negativa el bienestar de la sociedad en general. En términos generales, tenemos entonces que un valor real es igual a un valor nominal dividido por un índice de precios. Si trasladamos esto a la terminología de la macroeconomía, tenemos que el índice de precios o deflactor del PIB será igual al PIB nominal dividido sobre el PIB real. Este índice de precios, repito, lo vamos a denominar para todos los efectos el deflactor del PIB. ¿Por qué es importante conocer el comportamiento de los precios? Bueno, el comportamiento de los precios o el crecimiento o la variación de los precios realmente nos interesa a todos. Veamos. Interesa a los consumidores, porque realizamos compras diarias de tal modo que si los precios suben se afecta el presupuesto de gastos y las personas tendrían que comprar menos bienes y servicios. Afecta a los trabajadores, porque ellos buscan mantener el poder adquisitivo de sus ingresos y en consecuencia, a través del comportamiento de los precios, miden la evolución de su salario. Afecta a las empresas, por cuanto deben manejar políticas de precios
para mejorar su competitividad y de acuerdo con esto determinar también la política de salarios. Y afecta al gobierno porque el gobierno necesita generar políticas de competitividad a nivel de la economía total, así como prever el comportamiento de otras variables tales como las pensiones, el salario mínimo, las tarifas de servicios públicos, etc. Si tenemos en cuenta que los precios de los bienes varían en diferentes proporciones, se hace necesario establecer cuál es la variación general o global de los mismos, para lo cual se recurre, como lo hemos visto, a los índices de precios, que no son otra cosa que un coeficiente que nos muestra el cambio de los precios de un periodo al otro. Ya lo dijimos y lo repetimos que el indicador más utilizado es el que se conoce como índice de precios al consumidor y que se identifica como IPC. Este se calcula como una media ponderada de los precios de todos los bienes y servicios que se producen en un periodo comparado con los precios de otro periodo, al cual denominaremos periodo base. Media ponderada significa que cada bien o servicio se valora de acuerdo con su peso o importancia en el gasto total de una persona, pues se supone que racionalmente gastamos más, es decir, una mayor proporción, en los bienes más necesarios que en los menos necesarios. A manera de ejemplo, podríamos decir que una familia puede gastar el 40% de su renta en alimentos, el 30% en arriendo, el 10% en servicios públicos y el 20% adicional en otros servicios como educación, salud, recreación, etc. En el siguiente ejemplo vamos a ver cómo se calcula el índice de precios. Supongamos que se ha elegido como año base el año 2010 y que en ese año el presupuesto mensual de un hogar representativo consistía en el gasto realizado únicamente en 3 artículos: alquiler de vivienda, consumo de arroz y entradas para el cine. En realidad, todos sabemos que las familias compran cientos de artículos al mes, pero el principio básico del cálculo del IPC es el mismo, cualquiera que sea el número de artículos que se incluyan dentro de esta canasta de bienes. Los gastos mensuales promedio de este hogar en el 2010, que es el año base, se muestran en la tabla en pantalla. Trasladémonos ahora al año 2011. En este año es probable que los precios de algunos bienes y servicios hayan variado, subido o bajado. Supongamos que en el 2011 el alquiler de vivienda ha subido a 630, el arroz cuesta ahora 2,50 la libra y el precio de las entradas al cine vale ahora $7. Esto indica que entre el 2010 y el 2011 hay una subida general de los precios. La pregunta que debemos formularnos es: ¿cuánto ha aumentado el costo de vida de la familia entre el 2010 y el 2011? Si la familia quisiese consumir la misma canasta o cantidad de bienes y de servicios del año 2010, tendrá que gastar más dinero. Veamos las nuevas cifras en la tabla en pantalla. Lo primero que podemos observar es que en el año 2011 tendrá que gastar $850 al mes, es decir, $170 más que los 680 que gastó en el año 2010 para adquirir los mismos bienes y servicios o la misma canasta de bienes. Una simple comparación de estos dos valores indica que la familia tendría que gastar un 25% más, que se obtiene dividiendo la diferencia entre el valor de las dos canastas, que es $170, sobre el valor de la canasta del primer año, el año 2010, que es 680. Es decir, que el costo de vida de la familia representativa ha subido en un 25% entre el 2010 y el 2011 por efecto del aumento de los precios. Surge entonces otra pregunta: ¿cuál debería ser el ingreso de esta familia para poder comprar en el 2011
los mismos bienes que compraba en el 2010? Y la respuesta parece obvia. El ingreso debería ser un 25% más en el 2011 que en el 2010. Es decir, que si en el 2010 ganaba lo necesario para pagar sus gastos, es decir, $680, en el 2011 debería ganar como mínimo $850. En conclusión, podemos decir que el índice de precios al consumidor IPC de un determinado periodo mide el costo de la vida de ese periodo en relación o comparación con el costo de la vida de un año base o año referencial y que se calcula utilizando la siguiente fórmula. Costo de la canasta de bienes y servicios en el año actual dividido sobre costo de la canasta de bienes y servicios en el año base. En el ejemplo que hemos visto, el IPC del año 2011 será igual a $850, que es el valor de la canasta del año 2011, dividido entre $680, que es el valor de la canasta de bienes del año 2010. Es decir, esto es igual a 1,25. El IPC del año base 2010 siempre será igual a 1, ya que en ese año el numerador y el denominador de la fórmula del IPC son exactamente iguales. Generalmente el IPC se multiplica por 100 para no tener que colocar decimales. En el ejemplo, el IPC del año 2011 sería 125 en lugar de 1,25 y el del año base sería 100 en lugar de 1. Según lo expuesto, el índice de precios al consumidor constituye un indicador del nivel promedio de precios en relación con los del año base. En cambio, la inflación es un indicador del ritmo al que varía con el paso del tiempo el nivel promedio de precios. Podemos entonces definir la tasa de inflación como la tasa porcentual anual de variación del nivel de precios medido por el índice de precios al consumidor. Veamos otro ejemplo. Supongamos que el índice de precios al consumidor IPC tiene un valor de 1,25 en el año 2010 y un valor de 1,30 en el año 2011. La tasa de inflación registrada entre los años 2010 y 2011 es el aumento porcentual del nivel de precios, que sería igual al 4%, calculado de la siguiente manera. Tasa de inflación es igual a 1,30, que es el índice de precios del año 2011, menos 1,25, que es el índice de precios del año 2010, dividido sobre 1,25, que es el índice de precios del año 2010. Esto nos da 0,05 dividido sobre 1,25, que tiene una respuesta de 0,04. Expresado en porcentaje, es decir, multiplicado por 100, este valor es el 4%. Podemos concluir que la inflación medida por el IPC es la tasa de variación porcentual que experimenta este índice en un periodo de tiempo considerado. Existe inflación cuando sube el nivel general de precios, o sea, aumenta el IPC de un periodo a otro, lo cual se refleja en una media ponderada de los precios de miles de productos que se venden en los mercados. Si la inflación baja, no significa que los precios se reducen, sino que crecen más lentamente. Uno de los fines importantes para los que se utiliza el IPC es para ajustar cantidades nominales, expresadas en valores monetarios, teniendo en cuenta los efectos de la inflación. Por ejemplo, supongamos que una familia representativa tuvo una renta total de $20,000 en el año 2010 y de $22,000 en el año 2011. Nos preguntamos, ¿se encontraba en mejor situación económica en el 2011 que en el 2010? Sin más información, diríamos que sí, ya que su renta aumentó en un 10% durante el periodo considerado. Supongamos ahora que los precios de los bienes y servicios, es decir, la canasta de bienes que consume esta familia,
aumentaron en un 15% durante el mismo periodo. Llegaríamos a la conclusión de que la situación económica es peor en lo referente a los bienes y servicios que puede comprar, a pesar del aumento nominal de la renta. En la siguiente tabla podemos ver los cálculos que indican en términos reales o en poder adquisitivo entre el 2010 y el 2011 cómo cambió la renta de esta familia, si aumentó o disminuyó. Y lo que podemos observar es que disminuyó en $870, es decir, en un 4.3% de su renta inicial de $20,000. El problema de esta familia estriba en que aunque su renta aumentó en términos nominales o monetarios, no aumentó al mismo ritmo que la inflación. Dividir una cantidad nominal por un índice de precios para expresarla en términos reales se denomina deflactar. Resumiendo, el cálculo del PIB se afecta a través del comportamiento de los precios, por cuanto mientras el PIB nominal se calcula con los precios y las cantidades del mismo año, lo cual se expresa como una sumatoria de los precios del año T, que es el año que estamos considerando, por las cantidades del mismo año, el PIB real se calcula con los precios del año referencial o año base, que podría ser simplemente el año anterior al que estamos calculando, los cuales se multiplican por las cantidades del año actual o corriente. Esto lo reflejamos como la sumatoria de los precios del año T-1, es decir, un año anterior al que estamos considerando, pero multiplicado por las cantidades del año actual o del año T. La diferencia entre PIB nominal y PIB real en un mismo periodo de tiempo se debe entonces a la variación de los precios entre el año base y el año corriente, de tal forma que si dividimos el valor nominal del PIB sobre el valor real del PIB, encontramos que la diferencia entre ambos valores corresponde justamente a la variación de los precios de los dos periodos considerados. Esta variación es un índice de precios que se denomina en macroeconomía deflactor del PIB y que se expresa de la siguiente manera: PIB nominal del año T dividido sobre PIB real del año T igual al índice de precios o deflactor del PIB, o lo que es lo mismo que el deflactor del PIB es igual al PIB nominal del año T sobre el PIB real del mismo año.